Dios te bendiga. Una vez más, estamos hoy finalizando este estudio de Efesios. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo número 6. Pero mira qué hermoso todo lo que hemos estado estudiando durante todos estos capítulos de Efesios y cómo nos llevan a vivir esa vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Y el día de hoy yo le puse como título a esta lección número 6, la obediencia a Dios es una derrota épica para Satanás. Y si vas tú ahí a tu Biblia en Efesios, el capítulo 6, que es el último que estamos leyendo en esta semana, y lees el versículo 10 al 11, que quiero que nos enfoquemos ahí porque dice, por último, aquí Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso, le dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y en eso nos vamos a enfocar en el día de hoy. Antes, ¿qué te parece si hacemos un resumen de todo lo que leímos, de todo lo que estudiamos durante esta semana? El día número 1, que leíamos el versículo 5 al 8, aquí estábamos hablando y leímos acerca de nuestra relación con Cristo, afecta nuestro trabajo. El día 2, que fue el versículo 9, es de nuestra relación con Cristo, afecta nuestro liderazgo. El día 3, que eran los versículos 10 al 13, leímos acerca de que estamos en una guerra en contra de un malvado enemigo. El día 4, versículos 13 al 17, leímos acerca de que tenemos que vestirnos para esa guerra espiritual que tenemos constantemente todos los días. Y por último, el día 5, el versículo 18 al 24, leímos acerca de que es importante que oremos todo el tiempo. Y mira, tú ahí vas a tener una hoja donde viene un soldado romano. Ahí lo vas a poder ver ahí en tu pantalla y tiene unas líneas para que tú puedas llenarlas mientras vamos y leemos y desarrollamos esta clase para que tú la puedas tener ahí. Si no, pídesela a tu líder para que te la pueda enviar también y la puedas llenar, porque vamos a hablar acerca de la armadura. Pero antes de hablar acerca de esta armadura, quiero que entendamos de que nuestro caminar con Dios es una pantalla de visualización al mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos esa vitrina donde la manera que nosotros caminamos, la manera que nosotros hablamos, la manera como nosotros estamos viviendo, realmente está reflejando que amamos a Jesús, que vivimos para honrarlo, porque esa es la vida, ese es nuestro caminar con Dios, es esa vitrina, es ese espejo que el mundo está observando. Muchos hemos escuchado que dicen que nosotros somos esa Biblia, que tal vez esa persona es la única Biblia que va a leer esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese libro andante cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Ahora, algo que tenemos que entender es de que el enemigo va a hacer todo lo posible para desmotivarnos. Él sabe que nuestra motivación para trabajar como para el Señor, que es lo que leíamos en estos capítulos de Efesios, el estar firmes para poder ir en contra del enemigo, esto, el de fortalecernos, el que nos va a dar la victoria, realmente encontramos la motivación en Cristo. Así que vivimos una vida que representa que nuestra mirada está en Jesucristo, nuestro corazón, nuestras actitudes, todo lo que nosotros somos debe de gritar acerca del amor, de la gracia y la paz de Dios. Eso es lo que en nuestra vida debe de reflejar.
y lo que Pablo nos estaba exhortando y lo que nos enseña durante todos estos capítulos, que nosotros debemos de tener esa vida, caminar enfocados en Jesucristo, para que todo lo que nosotros pensemos, todo lo que hablamos, todo lo que accionamos, a donde estemos, va a reflejar acerca del amor, de la paz, de la gracia y el favor que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces yo te pregunto ahí donde tú estás, ¿qué es lo que te motiva a levantarte todas las mañanas? Piensa, ¿qué es lo que te motiva a ti a que te puedas levantar todas las mañanas? ¿Qué es lo que te inspira a que tú termines un proyecto o a que finalices algún trabajo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te motiva ver hacia la meta? ¿Qué es lo que te empuja a que llegues a ese final? ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque si tu respuesta es Cristo, es la respuesta correcta. Nuestra motivación es Jesucristo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos debe ser para Cristo, para hacer su voluntad, para llegar al propósito y al plan que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Ahora nosotros vamos a poder mantenernos enfocados y motivados a través de la oración. Y lo leíamos en este capítulo 6 acerca de la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a motivar. Ahora leíamos en esos versículos de que la oración debe ser, ¿qué? Decía, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar disponible para escucharnos a cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Entonces nuestra oración siempre debe ser continua, debe ser en todo tiempo. Recordar de que Dios siempre nos va a escuchar, pero también nuestra oración debe ser con súplicas. En la necesidad que nosotros tenemos, siempre tenemos que recordar de que a Dios le importa. Él le interesa cada una de nuestras necesidades. Eso que nosotros estamos pidiéndole, que estamos suplicándole para recibir esa respuesta. Salmos 33:13 dice, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. El Señor nos está viendo y Él sabe y Él escucha nuestra oración, pero también la oración debe ser con toda perseverancia, o sea, tenemos que persistir. Aunque a veces parezca que Él no nos esté escuchando, que esté en silencio, déjame decirte que Dios está trabajando. Pero también nuestra oración debe ser por todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos orar los unos por los otros. La oración, déjame decirte que ese es el latido del corazón que ama a los demás. Cuando nosotros oramos por otras personas, estamos mostrando ese amor por nuestros hermanos en la fe, nos animamos los unos a los otros. Así que la oración, eso es lo que debe ser. Ahora hay diferentes tipos de oración que nosotros podemos hacer, o sea, no es nada más la lista de supermercado de Dios, dame, 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 yo necesito esto, ¿no? También está la oración de adoración, cuando adoramos, cuando honramos, cuando le damos el honor a Dios. Está la oración de confesión, cuando estamos admitiendo que hemos fallado, hemos admitido de nuestros pecados. Está la oración de agradecimiento, donde expresamos nuestra gratitud al Señor. Y la de súplica, que es la que estábamos hablando ahora, cuando nosotros hacemos peticiones, cuando haces tu lista de supermercado que decimos y cuando tú le pides al Señor acerca de tus necesidades. Ahora, ¿oramos para qué? De acuerdo a Efesios, y Pablo está diciendo que nos mantuviéramos en oración para poder mantenernos firmes y no caer en tentación. Marcos 14:38 dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto es Marcos 14:38. Entonces la oración nos va a ayudar a nosotros a poder resistir las pruebas, a recobrar esa fuerza que necesitamos y a hacer frente al enemigo. Así que si algo podemos
tomar de esto que hemos leído, de lo que estamos estudiando, es que la oración es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. La oración es la que nos va a ayudar a fortalecernos, a poder resistir al enemigo, a poder escuchar la voz de Dios y que sea nuestra guía. Así que la oración es muy importante. Y déjame decirte que cuando nosotros oramos, vamos a poder escuchar esa voz de Dios y vamos a poder ser obedientes a ello. Y esa obediencia, y es lo que yo te decía al inicio de todo esto, es de que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, cuando somos obedientes, esa es la derrota para el enemigo. El enemigo es derrotado cuando nosotros somos obedientes. Ahora vemos en el capítulo 5, la semana pasada, miramos de que comienza Pablo a hablar y a enseñar a la iglesia acerca de cómo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que caminar. Pero ahora en el capítulo 6 hay una palabra diferente que él usa, de no nada más de que tenemos que caminar, sino que él habla y usa la palabra de que nosotros tenemos que resistir, que tenemos que mantenernos firmes. Entonces, en nuestra vida no solamente voy a caminar de acuerdo a Cristo, pero también nos dice que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que resistir. Y cuando habla de esto, y tú lo puedes ahí leer en los versículos 10 al 14 de Efesios 6, no lo vamos a leer, lo vamos a leer más adelante en todas las otras cosas, pero aquí está hablando acerca de que nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor y no solamente en la oración, sino que poniéndonos la armadura de Dios. Y cuando nos ponemos la armadura de Dios, entonces podemos mantenernos firmes y poder resistir al enemigo. No es nada más voy a vivir como Cristo vivió, sino también necesito enfrentar a ese enemigo que todos tenemos, hacerle frente a Satanás. Y aquí es donde yo quiero que entonces miremos cómo vamos a vivir en este mundo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque déjame decirte que sí tenemos un enemigo que es real. Esto no es un cuento de hadas, no es que, alguien se inventó de que hay malos y hay buenos y que hay un infierno, que hay un cielo y que está el Satanás y todos sus demonios. Es real. Y cuando nosotros entendemos que estamos en un mundo espiritual y que estamos en una guerra constante, entonces vamos a necesitar ponernos esa armadura. Y ahí donde tú estás, si tú te puedes imaginar, yo sé de que tal vez no me puedas contestar en este momento, pero si yo te preguntara a ti, para ti, ¿qué o cómo explicarías el qué significa una guerra espiritual? ¿Qué es vivir en esta constante guerra espiritual para cada uno de nosotros? Escuchaba a alguien que decía que se imaginaba como la película de los Avengers, creo que es, ¿no? Cuando se están peleando todos estos superhéroes y se la imagina así, ¿no? Esta batalla entre los buenos y entre los malos. Y quién va a ganar, quién va a tener la victoria, quién va a conquistar y ser el que gobierna no solamente la tierra, no el mundo, sino que todo el universo. Y déjame decirte que no necesariamente es como esa película, pero sí, en la realidad sí hay una guerra y una pelea entre el bien y el mal, y nosotros estamos ahí. Tal vez tú no lo puedes ver con tus ojos naturales, porque es en algo espiritual. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para que nosotros podamos ver lo que se está moviendo en lo espiritual. Porque ahorita, en este momento donde tú estás, donde nos encontramos, está sucediendo una guerra espiritual en contra de nosotros y a favor de nosotros. Y cuando entendemos eso, entonces sabemos que tenemos que ser fortalecidos en el Señor, que necesitamos ponernos esa armadura para poder enfrentar al enemigo. Ahora, esta armadura que nos va a ayudar a nosotros para poder
ir en contra, para poder resistir a Satanás, el diablo, como algunos le decimos o como dice la palabra, pero también ese calumniador. Él siempre está tratando de desanimarnos, de usar sus artimañas para poder matarnos, destruirnos y robar. Entonces, esa armadura nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar esas artimañas del enemigo, porque es una estrategia que Satanás usa en contra de nosotros. Él tiene planes para engañarnos, para quitarnos y desenfocarnos del propósito de Dios. Ahí tú puedes leerlo en el versículo 11, donde habla de que vamos a poder enfrentar al enemigo acerca de las artimañas que él tiene en contra de nosotros. Pero también la armadura nos va a ayudar para que nosotros, sabiendo que tenemos esta lucha, esta batalla, porque es personal. A veces decimos, no, es que es para aquel, o que para el pastor, o para el líder, porque es como que es el más espiritual. No, esta batalla con el enemigo es personal. Satanás tiene, nosotros hemos dicho, tiene como el bullseye, ¿no? el sign ese para dardos, y lo tienes puesto en tu vida, y él va a ir y tratar de darle ahí al centro para destruirte, para matarte, para robarte de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que tenemos que entender de que esta lucha es personal. Satanás, él quiere quitarnos del propósito de Dios, y es en nuestra propia cara. A veces el apóstol ha mencionado de que cuando todo está muy tranquilo en tu vida y que está todo color de rosa, preocúpate, porque entonces no estás haciendo nada. Porque cuando hay dificultad, cuando hay esa batalla, es porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas y el enemigo te tiene ahí y está ahí. Y lo otro también, de que para qué nos ayuda esta armadura, es porque nos ayuda a hacer frente a las autoridades, a las potestades que dominan el mundo de las tinieblas, esas fuerzas espirituales malignas que hay en nuestro alrededor, en ese mundo espiritual, en ese ambiente espiritual, porque el mal tiene poder, así como el bien tiene poder, el mal también lo tiene. Ahora es diferente, porque el mal no tiene tanto poder como Dios lo tiene. Recuerda que Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Omnipotente porque tiene todo el poder. Es omnipresente porque está en todas partes, y es omnisciente porque todo lo sabe, y Satanás no. Así que nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos que tenemos la victoria, porque nuestro Dios ya nos dio la victoria. Y lo otro que nos ayuda la armadura de Dios en nuestras vidas es para que nosotros podamos conocer el ejército del enemigo. Recuerda que hay autoridades que son los dueños de territorios específicos, hay potestades que tienen poder sobre culturas, sobre fuerzas espirituales malignas que controlan a la gente. Y cuando nosotros podemos conocer cómo Satanás, el ejército que él tiene, entonces sabemos contra quién estamos peleando. En una batalla no solamente nos ponemos una armadura, pero hay que tener una estrategia, pero también hay que conocer al ejército enemigo para saber contra quién estamos peleando. Y el ejército de Satanás, así como Dios tiene sus ángeles, tiene sus arcángeles, tiene miles de ángeles también, Satanás también tiene su ejército. Satanás, su ejército está compuesto por príncipes. ¿Y qué son los príncipes o los principados? Son aquellos que tienen ciertos territorios bajo su control y responsabilidad, que se oponen a los propósitos de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de principados, recuerda que son aquellos que tienen autoridad territorial, que van a impedir que se cumpla el propósito de Dios para sus vidas. No me quiero meter mucho en esto porque esto ya es otro estudio, pero puedes leer en Daniel, lo encontramos ahí cuando habla acerca de que él está orando, intercediendo, y que el príncipe de Persia no dejaba que el ángel pudiera llevar esa bendición. Pero bueno, ahí es donde hablamos sobre principados, príncipes. También están las potestades y los gobernadores.
Estos son los que tienen dominio sobre una jurisdicción, sobre nosotros, para introducirnos al mal. Son aquellos entonces que tienen un dominio sobre la vida de las personas. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos quieren que nosotros entremos, por ejemplo, en la brujería, en la idolatría, el homosexualismo, la violencia, la lascivia, en todos estos pecados, en toda esta maldad, y tienen dominio sobre las personas e inducen a que esas personas caigan y hagan estas cosas. Y luego tenemos las huestes espirituales, son aquellos que se dedican a obstaculizar la obra de Cristo. Estos son los que nos tratan de poner fuera del combate. Estos son el ejército de Satanás. O sea, son todos esos demonios que están ahí para que nos desanimen, para que nos quiten de que no estemos en esta guerra. A muchos les pone esas vendas espirituales que no los dejan ver en la parte espiritual, y por eso hay gente que no cree en que hay una guerra espiritual. Piensan de que eso de cuentos de hadas y que no, o sea, no es así, pero la realidad es de que sí, nosotros somos un ejército de Jesucristo que necesitamos estar enfrentados, mantenernos firmes para poder enfrentar al enemigo, porque Él nos quiere destruir. Él quiere apartarnos del Padre, apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y va a tratar. ¿Cómo lo va a hacer? Trayéndote distracciones, trayéndote desánimo, tentándote. Él va a robar, va a matar, va a destruir lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que nosotros estamos batallando, lo que estamos peleando. Y es en este mundo espiritual, no es en esto que nosotros podemos ver a simple vista y en nuestros ojos naturales, pero esos son en los aires o en los lugares celestiales que habla la palabra. Es ese cielo, el tercer cielo, el segundo cielo, que hay mucho de que se puede hablar y que podemos entender, pero que cuando nosotros sabemos de que en este cielo, en este segundo cielo, que es donde se mueve Satanás y su ejército, y es donde él tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, porque hay desobediencia, porque es una atmósfera donde él está gobernando. Ahí en esa atmósfera, en este segundo cielo que algunos llaman, es donde se está peleando en contra de nosotros. Y cuando hablamos del tercer cielo estamos hablando del trono de Dios, y luego nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que lo que nosotros atemos en el cielo va a ser atado aquí en la tierra, y lo que desatemos va a ser desatado, es porque en ese cielo, en ese segundo cielo donde Satanás tiene dominio, se está peleando en lo celestial, está peleando para que nosotros podamos recibir esas bendiciones o podamos tener esa victoria. Y entonces, entendiendo eso, es por eso que nosotros tenemos que ponernos la armadura. Y entonces, ¿cuál es esa armadura que tenemos que ponernos cada uno de nosotros? La número 1, o lo que habla aquí del versículo 14 en adelante, dice que nosotros tenemos que ponernos ese cinturón de la verdad. Y ustedes me conocen y saben que me encanta traer ilustraciones para que podamos entenderlo. Ahí en tu hoja tú vas a ver ahí donde en la parte del cinturón, entonces tú pones ahí el cinturón de la verdad. Y yo aquí tengo aquí, vamos a verlo, a ver si lo pueden ver. Aquí está, porque recuerda de que cuando Pablo, él estaba dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, él tenía que usar o ilustrar de acuerdo a lo que estaban viviendo en ese entonces. En aquel entonces eran los soldados romanos, así que los soldados romanos en su armadura usaban este cinto que era era el que sostenía todo su armamento, todo lo que ellos tenían que cargar.
Entonces, cuando nosotros hablamos, y ahí Pablo les está diciendo, tienen que ceñirse o ponerse el cinturón de la verdad, está hablando acerca del conocimiento de Dios. Nosotros, de ese fundamento que debe tener nuestra vida, de lo que nosotros creemos, en dónde estamos construyendo nuestra vida, que es la verdad, que es en el conocimiento de Dios, de sus promesas, de lo que Él dice, de esa relación personal. Entonces, el soldado en aquel entonces se tenía que poner ese cinturón, ceñirse, para poder sostener todo su armamento. Nosotros tenemos que ponernos ese cinturón de la verdad, del conocimiento de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos fundamentar nuestra vida. En todo lo que vamos a hacer haya ese fundamento, eso que nos arraiga, que nos mantiene firmes cuando nosotros conocemos de Dios. Porque no es de algo lejano, sino es el Dios cercano, ese Dios que nosotros podemos experimentar, que no conocemos de oídas, sino que lo conocemos porque lo hemos vivido, porque está cerca de nosotros. Y ahí es donde nosotros conocemos que los principios, los valores, los mandatos, las promesas de Dios. Entonces, cuando el enemigo quiere venir en contra de nosotros, pero nosotros nos hemos puesto ese cinturón de la verdad, de conocer quién es Dios, tenemos algo que nos ajusta, que nos tiene sujeto en nuestra vida, porque sabemos y conocemos quién es Dios. Ese Dios cercano, ese Padre para nosotros, y entonces lo vivimos y lo experimentamos todos los días. Así que yo te animo de que cada día, cuando tú te levantes, tú dices, yo me voy a ceñir, me pongo ese cinturón de la verdad, de conocer a Dios. Me voy a meter con el Señor, a escuchar su voz, a tener ese tiempo de comunión con Él para conocerle, para yo saber cuál es lo que Él me está hablando, escuchar y conocer su voz. Dice de que las ovejas conocen la voz de su pastor. Nosotros conocemos la voz de nuestro Padre. Entre más cerca estemos de Él, más lo vamos a conocer. Así que cíñete de ese cinturón de conocer quién es Dios. Pero también habla de ponernos esa coraza de justicia. Y la coraza, y mira, me voy a ver si me lo puedo poner. Esa coraza, uy, no me voy a despeinar. Ok. Aquí está, ahí sí, para que se pueda ver. Esta coraza que se ponían era la que cubría todos los órganos vitales. Cubría el corazón, pero también es el que cubría los intestinos, el estómago, todas las entrañas. Ahora déjame decirte que esta coraza de justicia que Pablo estaba diciendo es acerca de la justicia, de la honradez, es el vivir en santidad, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo. Entonces, cuando Él dice, ponte la coraza de justicia, de santidad, es porque estamos guardando nuestro corazón, estás guardando tus entrañas, todo lo que tú eres. Y mira que aquí quiero decirte, porque recuerda que en nuestro corazón están nuestras emociones, está la voluntad, está el alma, que es lo que pelea Satanás. Pero cuando tú te pones esa coraza de justicia, de santidad, que guardas tu corazón, de no dejar que el mal entre en él. Por eso dice, guarda el corazón porque de él mana la vida. Nos estamos poniendo esa santidad, esa justificación que recibimos a través de Jesucristo. Pero me llama la atención también cuando habla acerca de las entrañas. Las entrañas es todo lo que tenemos aquí en el estómago, los intestinos. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la pasión. Cuando nosotros realizamos la obra del Señor, lo hacemos con pasión. Y en este estómago, el intestino, déjame decirte porque me llamó mucho la atención. Si tú no sabías, el intestino es como el segundo cerebro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque dice que el intestino también es el que rige la conducta de la persona, influye en el estado de ánimo, en el sueño, en las células nerviosas. Así que nuestro estómago, nuestro intestino tiene
que una responsabilidad o una función muy importante en nuestro cuerpo físico, porque influye mucho, no nada más nuestro cerebro aquí, sino que nuestro cerebro del estómago es el que manda todas esas señales a nuestro cuerpo cuando se alimenta de lo correcto. Entonces, cuando nosotros cubrimos no solamente el corazón, sino que también esto que el Señor ha puesto en nosotros, esa pasión, la alimentamos con la justicia, con la santidad de Dios, nosotros vamos a estar protegidos y vamos a poder enfrentar al enemigo. Así que ponte esa justicia, esa santificación, para que Satanás no tenga argumentos en contra tuya. Porque así es como el enemigo, él tiene algo de dónde agarrarse. Cuando hablamos acerca de que él abrimos puertas, es porque hay argumentos en nuestra vida. Cuando hay pecado, cuando no hemos alimentado nuestra vida, cuando nos hemos apartado de lo que Dios quiere, esos son argumentos que Satanás tiene en contra de nuestra vida y entonces puede atacarnos a nosotros. Pero entonces nos ponemos esa coraza de justicia, de santidad, para cubrir nuestro corazón, cubrir nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo entonces que Él sea el que nos aparte del mal, que cubra nuestro corazón, todo lo que nosotros tenemos, para que nuestra vida sea regida y que nuestra conducta sea alineada a vivir en santidad. Pero no solamente es ponernos el cinturón, la coraza, pero también hay otra cosa que Pablo dice ahí que se pusieran, y era el calzado de la paz. Tal vez tú no vas a poder verlo porque no se ve, pero los soldados en aquel entonces, no sé si se ve, se ponían su calzado. Ustedes imagínense ahí, me estoy poniendo el calzado ahí. Dice que el calzado de paz. Y esto es el estar en disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y eso está en el versículo 15, tú lo puedes leer ahí en tu casa. Pero mira que estos zapatos, este calzado que usaban los soldados, protegían sus pies de los viajes y de los movimientos que ellos tenían que hacer. Cuando nosotros nos ponemos ese calzado de paz, realmente estamos diciendo, nos estamos poniendo el evangelio, en las buenas nuevas de Jesús. Es cuando nosotros decimos, vamos a proclamar las buenas nuevas, todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y que puede hacer en la vida de los otros. Mira, lee ahí en Isaías 52:7, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies de aquel, tú y yo, cuando nosotros proclamamos, cuando predicamos, cuando compartimos, si lo podríamos decir en palabras más de hoy en día, cuando tú y yo nosotros compartimos acerca del mensaje de salvación, acerca del mensaje de amor, de paz que Jesucristo da a otras personas, para ellos pueden recibir esa bendición. Y nosotros, a los ojos de Dios, nos ve con agrado cuando nosotros nos ponemos entonces ese calzado. Y donde nosotros vayamos, con quien nosotros estemos, que siempre llevemos ese mensaje, que en nuestra boca siempre haya esas palabras, ese mensaje que va a traer la salvación, la libertad, el consuelo para aquellas personas. Entonces, ponte también esos calzados, ese zapato de la paz, que seamos esos portadores de las buenas noticias. Y yo te pregunto ahí, ¿qué es lo que estás hablando? Cuando tú estás con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus familiares, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Dónde estás yendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién te relacionas? ¿Estás siendo ese portador de buenas nuevas? Porque eso es lo que nosotros debemos de ponerlo. Así que en la mañana, cuando tú te levantas, tú dices, bueno, me voy a poner ese cinturón
de la verdad, de que conozco a Dios en persona. Me voy a cubrir mi corazón, todo esto pasión, todo propósito que Dios ha puesto en mi vida para vivir en santidad, para vivir en justicia, pero también me voy a poner ese calzado de paz para donde yo esté, con quien esté, todo lo que yo hable siempre sea un mensaje que va a traer la salvación y la libertad a las personas. Pero también habla de una cuarta cosa ahí y habla acerca del escudo de la fe. El versículo 16 habla acerca del escudo de la fe, que dice que con él apagamos los dardos. En otras versiones dice las flechas encendidas del maligno. El escudo, déjame decir de aquí, como este, aquí está. El escudo es aquel que es la confianza en Dios como nuestro protector, como nuestro proveedor, como nuestro ayudador. Y este escudo es el que nos va a proteger de esos dardos del enemigo. Si estuviéramos en guerra diríamos así como, para que no me caiga nada. Entonces imagínate, digo yo porque tengo mucha imaginación, me imagino que cuando están en la guerra y más en aquellos tiempos, porque esas eran las armas que usaban, esas flechas que están encendidas de fuego y ellos podían usar su escudo para protegerse y correr, no sé, van corriendo y peleando y se están protegiendo para que no los queme, para que no los maten, y usaban ese escudo. Este escudo es la fe. Nuestra fe es ese escudo que nos va a cubrir de esos bombardeos que el Satanás lanza en contra de nuestras vidas. Recuerda que la fe que dice Hebreos 11, dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Confiar seguramente, confiar que vamos a recibir lo que nosotros estamos esperando. Y aun cuando nosotros no lo podemos ver en ese momento todavía, pero nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Dios va a obrar. Esa es la fe. Y cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, de que Dios es nuestro proveedor, que Él es nuestro protector, que es nuestro sanador, no sé, lo que tú estás esperando, lo que tú estás confiado que Dios va a hacer para tu vida. Cuando esa fe y el enemigo te quiere atacar, cuando el enemigo empieza a lanzar esas flechas que quiere matarte, que quiere quemarte, que quiere traer esos pensamientos, porque así es como el enemigo comienza a lanzar esa flecha en tus pensamientos, en tu mente, y quiere desviarte del propósito de Dios, tú tienes la fe, el escudo. Y tú puedes decir, no, yo confío en Dios porque lo conozco y sé sus promesas, y puedes usar esa fe, esa certeza de que Dios está contigo, y la duda se va. La duda no va a venir a tu vida, no va a traer temor, esos pensamientos que Satanás trae a nuestra vida, a nuestra mente, porque tenemos ese escudo. ¿Y qué hace esos pensamientos? Esos pensamientos que Satanás trae, ¿qué clase de pensamientos son? Para poder matarnos. Dice que son pensamientos para hacer el mal, para enojarnos tal vez, son pensamientos de impotencia, de desánimo, de incredulidad, de temor, de duda, de querer nosotros hacer los deseos de la carne. Esos son los pensamientos que Satanás lanza como esas flechas de fuego que te envía para que tú puedas ser destruido y quitarte del propósito de Dios. Pero nosotros tenemos la fe que nos va a proteger de esos dardos del enemigo, y vamos a poder fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Entre más tú leas y medites la palabra de Dios, tu fe va a crecer, tu fe va a aumentar. Esa confianza, esa lealtad, porque fe es fidelidad a Dios, a sus promesas, a lo que Él dice. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, nuestra fe aumenta. Entonces, ¿qué tan grande es tu escudo? ¿Es un escudo chiquito o es un escudo grande? ¿Tu fe qué tal es? ¿Qué tan grande es tu fe? Si tú quieres que tu fe sea como un escudo grande, vas a tener que
leer la palabra de Dios, aumentarla para que crezca. Pero también no solamente habla del escudo y de todo esto, pero también nos da un quinto armamento y habla acerca del casco de la salvación. El versículo 17 dice de que nos protegemos la cabeza con el casco de salvación, nuestra mente, y protege la cabeza para poder nosotros entender mejor la palabra que habla ahí de salvación. Vamos a leer ahí primera de Tesalonicenses 5:8, que dice: pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Cuando nosotros esperamos, cuando estamos sabiendo de cuál es nuestro futuro, que al final nosotros sabemos que es la salvación eterna. Esa seguridad es la que va a proteger nuestra mente. Ahora mira, en aquel entonces los soldados romanos, y no creo, a ver si me queda. Sí me queda. Ahí está. Hoy sí ya parezco como soldado romano. Sí. El casco protege la cabeza, pero no solamente protege la cabeza. Si me lo baja, pero no me van a poder ver, pero también protegía los ojos, protegía el cuello, o sea, protegía el rostro del soldado. Y cuando meditaba en esto, es porque nosotros tenemos que proteger nuestra mente de los dardos que decíamos, de cuando el enemigo quiere atacarnos y matarnos, pero también Él quiere destruir nuestros ojos, nuestra visión, donde Dios quiere que nosotros vayamos, hacia donde tenemos que dirigirnos. Él ataca en nuestra imagen, nuestra identidad, pero cuando nosotros nos ponemos este casco, que es la salvación, que la encontramos y la hemos recibido en Cristo Jesús, aun cuando vienen esos golpes mortíferos del enemigo para desalentarnos o engañarnos, nosotros estamos protegidos. La salvación es esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos, que nos va a anclar, que nos estabiliza en nuestra vida, porque sabemos de que tenemos un final. Y el final es la salvación eterna. Cuando tú tienes esa seguridad de la salvación, aun cuando el enemigo quiera traer pensamientos contrarios, quiera desalentarte o quiera quitarte del propósito de Dios, tú vas a poder mantenerte firme. Recuerda, Pablo decía, para mantenernos firmes, para poder resistir al enemigo, que cuando él viene, tú no corras. Y así como, ay, no, me voy. No, te mantienes firme, porque estás con toda la armadura, protegido. Te da poder, nos da autoridad para poder vencer y resistir al enemigo. El casco también nos protege de nuestra visión, que nosotros podamos enfocarnos en Jesucristo, en esa meta final que tenemos. No nos distraemos, no nos desviamos. Mira aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, en lo que Él hizo, que Él venció al enemigo, Él ya nos dio la victoria. Nosotros también tenemos esa salvación y tenemos la victoria, y nos enfocamos en ella, podemos correr, podemos continuar hacia lo que Dios quiere, y no vamos a permitirle que Él nos desvíe del propósito de Dios, de al final recibir esa salvación eterna.
Así que pongámonos ese casco de la salvación para que nuestros pensamientos, nuestras acciones, quién realmente nosotros somos, lo defina la salvación en Cristo Jesús. La fe que nosotros recibimos por esas promesas en Jesucristo. Así que esta es la armadura que nosotros nos vamos a poner todos los días. Y miren, se tienen que poner una bien puesta para que no se les esté cayendo como a mí, me queda floja. Pero cuando te la ciñes y te lo pones. Pero hay algo más y no es porque es la última y no es importante, porque este es muy importante, sino que también habla acerca de la espada. A ver, me voy a quitar esto. Mientras, ustedes saben que ahí está el casco. La espada, la sacamos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17, ahí le habla y dice de que nosotros tenemos que tomar. Dice, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y déjame decirte que esta es nuestra única arma ofensiva. Todo armadura nos protege y con la que usamos para defendernos. Pero esta es para ofensa, para poder ir y atacar. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando la hemos memorizado, cuando la hemos meditado y cuando la declaramos, podemos ir en contra del enemigo y tiene poder, tiene mucho poder la palabra de Dios. Y solamente vamos a poder pelear y luchar contra el enemigo cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando sabemos lo que está escrito en ella, cuando la entendemos, la meditamos, la pensamos todos los días. Por eso decimos, ten un tiempo donde medites la palabra, donde puedas leerla, lo que hemos estado haciendo durante todas estas 7 semanas, que todos los días leíamos la palabra de Dios, la meditábamos, escribimos lo que el Señor nos está hablando y la aplicamos a nuestra vida, porque esto es lo que nos va a ayudar para poder luchar en contra del enemigo. La palabra de Dios. Salmo 119, 11 al 6 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Ahí el salmista nos estaba hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios, esa espada que nosotros tenemos para poder ir en contra del enemigo. No solamente léela y guárdala ahí. No, la Biblia no es nada más para ponerla ahí en la sala o de adorno y que va a hacer su trabajo. No, necesitas usarla, necesitas declararla, necesitas orarla, necesitas usarla para cuando viene el enemigo, tú tienes esa arma para poder ir. Es cortante y de 2 filos, dice la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos va a guiar, nos va a exhortar porque nos muestra el camino, va a redarguirnos del pecado, de aquello que nos aparta de Dios. Así que es importante entonces que la palabra de Dios la usemos como esa espada de 2 filos que va a ir a lo más profundo de nuestra vida, que va a cortar aquello que necesita ser cortado para que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y para entonces concluir con esta lección, mira la importancia entonces de nosotros ponernos la armadura de Dios todos los días. Porque acuérdate que nosotros estamos en una batalla todos los días y es una batalla constante espiritual. Y Satanás siempre va a estar tratando de lanzarnos, tiene sus artimañas para poder destruirnos, para poder matar y apartarnos del propósito de Dios. Pero cuando tú y yo nos mantenemos en oración, perseverando y puesta la armadura de Dios, nosotros podemos vencerlo, podemos tener la victoria. La victoria ya la tenemos.
pero nosotros tenemos que vivirla, tenemos que tomarla en nuestras manos y decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y me pongo esa armadura. No voy a permitir que ni pensamientos, ni ideas, ni cosas en mi corazón que el enemigo quiera traer me aparte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que recordemos que todos los días nosotros debemos de sujetarnos, ponernos o ceñirnos del conocimiento de Dios, de esa cercanía, de conocer al Padre, de saber que Él es nuestro fundamento en nuestras vidas, pero también vamos a ponernos y saber que nuestros pensamientos, nuestras emociones nos conducen a vivir una vida en rectitud, de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir en esa santidad y en esa justicia que guarda nuestro corazón, que es esa coraza, esta coraza que nos protege, nuestra pasión, el poder hacer las cosas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, pero también que tenemos que estar listos con ese calzado de la paz, que nosotros siempre podamos compartir, que seamos esos portadores del mensaje de Jesucristo, donde vayamos, donde estemos, que siempre podamos hablar la verdad, que siempre podamos dar ese mensaje, pero que también en todo momento nos vamos a asegurar de escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerda que a través de la Biblia nuestra fe va a ser aumentada y la fe es ese escudo que nos protege de las flechas del enemigo, de los dardos que el enemigo nos trae. Así que necesitamos ese escudo, necesitamos mantenernos en la fidelidad a Dios para que podamos vencer. Pero también recuerda que no dependemos y no vamos a permitir que ningún pensamiento nos desvíe de la voluntad de Dios. Y por eso nos ponemos ese casco de la salvación, porque sabemos que en Él, en la salvación de Jesucristo, encontramos nosotros la victoria. Y por último, no porque no sea importante, pero recordamos de que usamos la palabra de Dios como esa arma en contra del enemigo. Vamos a meditar en ella, pensemos en ella, memoricémosla, declaremos, ora la palabra de Dios. El enemigo la conoce, pero nosotros tenemos que conocerla también. Así que yo te animo en este día de que te pongas la armadura de Dios todos los días, porque es la que te va a ayudar a poder resistir al enemigo y que podamos entonces decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en las próximas semanas.